cada día afrontamos desafíos, retos para llegar a nuestra meta. Y justamente ese es el precio que tenemos que pagar para llegar a la meta, a llegar a nuestro objetivo, para cumplir con nuestra meta de los 40 días. Recuerda que si nosotros no cumplimos con cada paso lógico, no podemos llegar a la meta semanal. Si no cumplimos con la meta semanal, no podemos llegar a la meta de 40 días. Y si no cumplimos con la meta de 40 días, no podemos llegar a nuestra meta, que es nuestro objetivo mayor definido. Por lo tanto, no podremos cumplir nuestros sueños. Y nuestros sueños quedarán simplemente en eso, en unos simples sueños, si no tomamos acción cada día en nuestro paso lógico diario. Recuerden que el desafío de cada día, el reto de cada día, son pasos lógicos, o sea que lo tenemos que hacer sí o sí. Y dentro de ellos tenemos nuestros innegociables. Es algo innegociable algunas acciones que tenemos que tomar. Ahora, cuando nosotros nos ponemos nuestra meta, nos ponemos nuestro objetivo, estamos poniendo nuestra meta, pero también hay que ser conscientes de la obligación que tenemos que cumplir para llegar ahí, el precio que tenemos que pagar para llegar a esa meta. Nadie llega a la tierra prometida sin haber atravesado el desierto. Y el desierto lo vamos a tener que atravesar con mucha disciplina, con mucha entrega, con cada acción diaria. Y ese desierto vamos a atravesar descalzo, con zapato, con botas de jeve, con sandalias, con botas de cuero, como estemos. Como estemos, vamos a tener que atravesar ese desierto. Vamos a tener que pasar esa prueba. Es por eso que muchas veces eh, no somos conscientes de la entrega que requiere ese objetivo o esa meta y no estamos dispuestos a tomar acciones y a pasar las pruebas para llegar a esa meta. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de los desafíos que hay que atravesar. Entonces, hay que saber que para llegar a esa meta, que para llegar a ese objetivo, tenemos que atravesar todo el desierto. Y uno de los grandes errores, una de las grandes razones para el autosabotaje es no considerar cada desafío. Y recuerda que incluso el desafío muchas veces va a ser mucho más grande que aquello que tú has pensado, que aquello que tú considerabas hacerlo. Para llegar a ser un gran actor, para llegar a ser una cantante de renombre nacional e internacional, no solo consiste en subirse al escenario y cantar, consiste en buscar personas que te representen, va a consistir en que muchas personas van a rechazar tus intenciones, muchas personas van a cuestionar tu voluntad, pero nosotros, como creadores conscientes, conocedores de estos desafíos que tenemos que atravesar, tenemos que continuar de forma disciplinada, perseverante. El error más grande de todo emprendedor que comete es no asumir los retos, no asumir los desafíos. Y no asumirlo como desafío, no asumirlo como reto, sino lo asumen como un resultado final. Y no es un resultado final, es algo que estás pasando, es una situación que se está dando momentáneamente, pero ese no es el resultado final. Y tienes que esforzarte, tienes que estar dispuesto a tener una férrea actitud, unas acciones constantes. Aún si no vieras con tus ojos físicos, tienes que moverte. Tienes que moverte, porque solo el moverte, solo el ponerte en acción, te está sacando de esa zona de conformismo. Y la guía va a empezar a llegar conforme te muevas. La guía te llega conforme vas tomando acción. La guía no va a llegar cuando estás estático. Atención ahí. La fuerza de tu alma va a llegar cuando tú tomes acción. Cuando tú te muevas para llegar a tu meta. Cuando tú tomes acción para poder avanzar cada paso lógico diario, ahí va a llegar la guía. Justo hoy, cuando me ubicaba en la sala de estudio, minutos antes de la mentoría, llegó una intuición que debo de enviar mensajes al grupo de WhatsApp referido al tema que vamos a tocar la noche anterior, o la próxima noche, o la clase de la siguiente clase. Pero si yo no me sentara en el escritorio, en la silla, no me pusiera en la sala de estudio a trabajar, no llegaría.
porque mi mente estaría concentrada en otras cosas y llegaría guía o simplemente no llega ni siquiera guía distraída, sino llegaría pensamientos relacionados al problema. Tienes dos alternativas. La alternativa número uno es quedarte frustrado, truncado, o reinventarte, o buscar razones por qué sí lo vas a hacer, por qué sí lo vas a cumplir con tu meta, por qué sí vas a cumplir con tu objetivo, por qué sí vas a lograr aquello que te has propuesto, o simplemente darte por vencido, o simplemente decir, para eso habré nacido, que voy a hacer, así será mi suerte. Pero como tú eres un creador indetenible, vas a tomar acción, vas a recibir guía, vas a priorizar las acciones hacia tu meta. Por eso tú tienes un planificador, tú tienes tu fuerza creadora. Y en tu fuerza creadora te dice cuáles son los pasos que tienes que tomar para llegar a tu meta. ¿Cuáles son tus innegociables? ¿Cuál es el precio para llegar a la meta? Porque recuerda, nadie disfruta de la bendición sin haber pasado por la tribulación, sin haber pasado por el dolor. La tribulación se supera con acción y así se llega a la bendición. Entonces nadie llega a la bendición sin haber atravesado la tribulación. ¿Por qué? Porque de eso consiste la novela, de eso consiste la película. Tiene que haber dos lados. La situación difícil, la situación incómoda, que lo tienes que transformar al lado positivo. Para eso es atravesar esa prueba, ese examen que estás pasando, es para esto, para la transformación. La tribulación tiene un fin. El dolor, el sufrimiento tiene un fin. Fortalecerte, formarte. El pico o la pala o la barreta no apareció así como pico, como pala, como barreta, como combo, como cincel. Ese acero ha sido acero bruto y ha sido sometido a temperatura y ha sido moldeado en base a golpe y se convirtió en ese pico que es de utilidad para labrar la chacra, para labrar los terrenos. De igual manera, en ti, en cada uno de nosotros, está la materia principal, pero tiene que ser formado, se le tiene que dar forma y la tribulación, el dolor, es lo que nos está formando para hacer ese pico para el bien de la sociedad, para el bien de la comunidad, para poder contribuir. Porque de nada va a servir que esté ese, perdón, que esté ese acero bruto y no puedas aplicar para labrar la chacra. De igual manera, si tú no te formas, si tú no comprendes que esa es la formación, ese es el aprendizaje, no entiendes, no le das forma y no vas a entender porque cuando no eleves tu grado de conciencia, cuando no recibas las mentorías, cuando no participas de una capacitación, entonces no entiendes lo que está pasando. Pero cuando comprendas como un creador consciente que las formaciones justamente es por formar, te está dando la forma, te está dando esa estructura que necesitas, está afilando el hacha, está dando forma al pico, estás escribiendo el guión de la película que finalmente vas a contar más adelante. Entonces, es ahí cuando entra tu grado de conciencia y lo aplicas a tu vida, lo aplicas a esa promesa que tienes, que es tu tierra prometida. A ver, ¿qué es una circuncisión? Una circuncisión es un corte, cisión, es circuncisión, es un corte que se da para dar una forma. ¿Qué es una decisión? Por eso en la fuerza de tu palabra, aquí está, la fuerza de tu palabra, estudiamos todo el poder que tiene la palabra, cada letra del abecedario, porque nosotros no tenemos alfabeto, que está relacionado al alfabeto original. Ahí estudiamos el poder que tiene cada letra. Y justamente decisión, cuando tú tomas la decisión, se trata de tomar un corte, de hacer un corte en un momento de tu vida. Es quemar tus barcos, es romper el puente que tenías para regresar atrás. Y como tú tomaste la decisión, hiciste ya el corte, decidiste transformar tu vida para poder ir a un siguiente nivel, para alcanzar tu meta. Entonces, como has tomado el corte, estás dispuesto a llegar a esa meta. Estás dispuesto a pasar la tribulación.
Nadie conoce la bendición sin haber pasado la tribulación. La mejor historia es la que se está escribiendo. Entonces, nadie llega a la bendición sin haber pasado la tribulación. El mejor guión de mi historia la estoy escribiendo. ¿Listo? Bien, creador indetenible. Entonces, esas son las consideraciones que tienes que tener. Que nadie llega a la bendición sin haber atravesado la tribulación. La tribulación es lo que te va formando. La tribulación es lo que te está dando esas pruebas. La tribulación es el guión para la historia final. Si el maestro Jesús, de acuerdo a la historia de la religión, no hubiera sido cuestionado, no hubiera sufrido, no hubiera pasado tantas pruebas, si no hubiera sido sometido, según la historia que se narra, ¿habría algún impacto en la religión? Ninguno, ninguno. ¿Dónde está el impacto? Cuando se ve el sufrimiento, cuando se ven los cuestionamientos, cuando se ve el dolor que ha pasado, cuando pasan las pruebas. Te están contando en la Biblia, en todo momento, dos historias. Del sufrimiento, del dolor, de lo que él hizo, de lo que caminó, de José y de todos los personajes dentro de la Biblia que han pasado siempre cuestionamientos, sufrimientos, que siempre estuvieron durante todo tiempo en el desierto, en el desafío. De los grandes personajes han pasado desafíos, han pasado retos. Entonces, tu historia, tu vida que estás atravesando en estos momentos, te está empujando, te está exigiendo ir al siguiente nivel. Pero por eso tienes que usar esa fuerza del alma que llega como una guía y tienes que usar la fuerza de tu mente para darle forma, para transformar, para crearlo en tu mente y la fuerza de tu palabra desde la parte física para invocar. Eso es poderosísimo, la fuerza de tu palabra desde la parte física, porque la fuerza de tu palabra está desde esta parte física, que es lo que nos toca vivir, lo que estamos viviendo. Es en este momento. Entonces, por consiguiente, debes usar la fuerza de tu alma como guía, la fuerza de tu mente para dar forma y la fuerza de tu palabra para invocar, para decretar, para afirmar. He ahí el poder de toda tu fuerza creadora, porque es una fuerza en acción, es una fuerza que tienes que aplicar, no es una fuerza pasiva. Y esto es una fuerza de bendición. ¿Por qué? Porque en cada acción aparece la inspiración, aparece la guía. Por eso que cada acción masiva tiene que ser indetenible, inteligente, intuitiva, inspirada, para servir, para dar, para ayudar. ¿Listo? Muy bien, creador indetenible. Entonces recuerda que nadie llega a la bendición sin haber escrito su historia en la tribulación. A ver, vamos a escribir en el grupo de tu fuerza creadora. Nadie llega a la bendición sin haber escrito su historia en la tribulación. Nadie llega a la bendición sin haber escrito su historia en la tribulación. Veamos solo los dibujos, como por ejemplo el Chapulín, los superhéroes. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Afronta su miedo, afronta su temor, afrontan siempre un grandazo, afrontan ese Goliat y luego gana. Entonces, nosotros debemos afrontar la tribulación, porque afrontando la tribulación vamos a llegar a la bendición y en la tribulación está la disciplina, está la entrega, está el esfuerzo, está la constancia, la perseverancia y está la decisión, es el corte, decisión, cisión. Bien, es como la transcripción. ¿Qué haces? Escribes, transcribes, pero ya lo otro queda atrás. Hay una transcripción, ¿ves? Sion, decisión. Aquí toma la decisión y ese es el corte y vas a un siguiente nivel. Pero si no estás dispuesto a alcanzar tu meta, si no estás dispuesto a lograr, es porque no te has puesto una meta, un desafío realmente desde tu propósito. Y no es entonces una meta para ti. Tu meta debe desafiarte, debe retarte, debe ser tan grande que exija de ti sacrificio, entrega, dedicación. Y en todo momento, y una vez que logres esa meta, una vez que veas los 8 libros ya escritos, una vez que ya lo tengas físicamente en la plataforma, ahora viene otro reto, otro desafío. Y cuando logres ganar ese rango, ese grado, y ya eres en tu empresa un rango esmeralda, un rango diamante, presidente,
ya viene otro desafío, tú tienes que ponerte otro reto. Entonces, eres un ser exitoso porque estás alcanzando cada peldaño que te estás proponiendo, pero tienes un objetivo mayor definido que está desde servir, de ayudar. ¿Listo? Así es que bendecida mañana para todos ustedes, bendecido día, así es que hay que ponerse en acción. Recuerden, nadie llega a la bendición sin haber atravesado la tribulación. Hay un paso más ahí que tienes que aprender, así es que suscríbete al canal de YouTube, ingresa a Fuerza 40 y tendrás todas estas mentorías. Para llegar a la bendición tienes que pasar por la obsesión. Ojo, a la obsesión. ¿La obsesión de qué? De la objeción. Atención ahí, te estoy dando un regalo más. Para llegar a la bendición tienes que tener obsesión. ¿Obsesión de qué? De la objeción. Entonces la tribulación, el dolor, el sufrimiento viene de esa objeción que has tenido. Bien, entonces la objeción viene en una obsesión porque esa tribulación la tienes que convertir en bendición. Pero para ello tienes que tener obsesión ardiente para poder pasar todos esos desafíos, para poder pasar todas esas pruebas. Así es que nos vemos en un próximo video, suscríbete al canal y nos vemos en Fuerza 40.